Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y hoy vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Lucas. Amén. Para los que me quieran seguir. Libro de Lucas capítulo 8, versículo 26 hasta el 39. Amén, para los que me quieran seguir. Este es un tema un poco extenso, hermanos, así es que yo le voy a pedir paciencia y si no tiene el tiempo para sentarse y verlo, pues haga tiempo para eso. Amén. Pero antes de comenzar, vamos a venir en palabras de oración para que sea el Señor ayudándome a exponer este tema. Amén, porque yo estoy aprendiendo. Y quiero compartir esto con ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por un día más de vida que nos prestas. Gracias, Señor amado, porque me da nuevamente la oportunidad de predicar su palabra, Señor, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, porque me permite exponer este tema. Un poco complicado, mi Dios, pero le pido, Señor Jesucristo, que me ayude a poder exponerlo de una manera excelente, ¿verdad? Que sea usted trayendo a mi mente, a mi memoria, los versículos de la Biblia, Señor, que hemos estado estudiando. Y gracias le damos por todo, mi Dios amado. Y si en algo, pues, nosotros fallamos o decimos algo mal, Señor, yo le pido perdón antemano. Gracias por todo, Señor amado, porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tema que tiene es el endemoniado Gadareno. Amén. Y dice la palabra: arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús
y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aleluya, gloria a Dios. Hermoso tema, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pues la lectura comienza con que dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo arribaron a la tierra de los Gadarenos, y nos da exactitud exacta dónde estaba, dice, y esta es la ribera opuesta a Galilea. Amén, gloria a Dios. En este tema, hermanos, vamos a estar analizando muchos aspectos, aparte de cómo el hombre estaba endemoniado, pero también la lectura nos habla sobre el abismo. Amén. Entonces nosotros vamos a estar explicando qué es el abismo, y vamos a estar explicando dónde está el abismo. Amén. Porque todo esto, la palabra habla sobre esto, y nosotros vamos a estar ahora hablando sobre este tema. Así que sigamos con la lectura. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, dice, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, o sea, al llegar nuestro Señor Jesucristo a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Amén. Estamos hablando que Cristo, llegando a tierra, se baja de la barca y este hombre lo aprocha. Dice que era un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Vea usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, cómo los demonios tenían a este hombre, en qué condiciones lo tenían viviendo. Amén. Es tremendo, porque este hombre se le acerca a Cristo, pero este hombre va desnudo, este hombre va sin ropa. Dice que hacía mucho tiempo, dice que era de la ciudad el endemoniado desde hacía mucho tiempo, dice, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ya no era una persona normal. Este endemoniado pues vivía en los sepulcros, en los cementerios, ¿verdad? Como mejor le conocemos nosotros. Y era una persona que pues no estaba cuerda, ¿verdad? Porque no vestía ropa, sino que andaba desnudo, dice la palabra. Dice que al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Notemos cómo los demonios sí pueden reconocer quién es nuestro Señor Jesucristo. Amén.
El ser humano no le quiere reconocer, porque el ser humano anda más ocupado dándole gusto a la carne. El hombre anda más ocupado endrogándose, embriagándose, emborrachándose, prostituyéndose, practicando el homosexualismo, el lesbianismo. Ese es el deleite del hombre. Al hombre se le puede predicar que Jesucristo vino y murió por todos en la cruz del Calvario. Se lo podemos presentar a la persona, pero la persona hace oído grueso a la palabra. O tratan de evadir al hermano que los quiere evangelizar. La persona trata siempre de ver cómo se aleja, porque no quiere escuchar la palabra. Pero en este caso, el endemoniado reconoce a Jesús. Dice que al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. Amén. Esta era una persona, mi amigo, como usted y como yo. Como usted, mi hermano, mi hermana, es un ser humano, como todos. Porque antes que nosotros viniéramos al mundo, antes que nosotros viniéramos a Cristo, cuando estábamos en el mundo, nosotros éramos unos endemoniados también. Pero fuimos libertados para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque nos rescató del mundo de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Amén. Y por eso es que nosotros predicamos, por eso es que nosotros testificamos de las maravillas que hace Cristo en nuestras vidas. No porque nosotros buscamos vista, no porque nosotros buscamos llamar la atención a nadie. No. Porque la palabra nos dice que nosotros tenemos que hablar de las virtudes que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hablar de las maravillas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Porque si la persona dice que no se convierte a través de la predicación, pues se va a convertir a través de un testimonio. Amén. A través de un testimonio. Así que, hermanos, nosotros no tenemos por qué tener pena el contarle a la gente, al amigo, ¿sabes qué, mi amigo? Esto era yo en el tiempo pasado. Pero el Señor me cambió, el Señor me transformó, y el Señor puede hacer esto contigo si tú quieres, mi amigo, mi amiga. Amén. Porque el Señor cambia a la prostituta. El Señor cambia al homosexual. Todo está que usted quiera. El Señor cambia al borracho. Todo está que usted quiera aceptar a Cristo en su corazón y su vida da un giro de 360. Y un cambio. Amén. Pues la palabra dice que cuando venimos a Cristo nosotros somos nuevas criaturas. Aleluya. Y eso solo se consigue viniendo a Cristo. De otra manera, viviendo en la religión católica romana, eso no salva a nadie. Eso lo lleva derecho a la condenación. Si usted se muere y se va adorando imágenes, pues la palabra condena eso. El Señor Jesucristo condena eso. Nuestro Señor es un Dios celoso. Celoso. Porque a Él sea toda gloria y toda honra. Vea usted, mi amigo, que este hombre lleno de demonios, los demonios que tenía dentro de su vida de este hombre, reconocieron a Cristo. Amén. Pero a usted, mi amigo, le hablamos de Cristo, a usted, mi amiga, le hablamos de nuestro Señor Jesucristo, se lo presentamos, pero usted no quiere nada con el Señor. Y luego la gente, cuando les pasan cosas ya graves, cuando vieron que un familiar se les murió, entonces se detienen a pensar, entonces se lamentan, entonces se dan cuenta de que una vez que el ser humano muere, ya nada se puede hacer por él. Porque si usted se muere en la religión,
usted va a condenación eterna. Pero si nos dice la palabra que tanto como el impío, como el cristiano, tanto como el bueno y el malo, los dos vamos a morir, dice la palabra. Los dos van para un mismo lugar. Amén. Pues del polvo fuimos tomados, dice, y al polvo volveremos. Esa es palabra del Señor y se cumple. Pero el que se va sin Dios, sin esperanza, el que se muere sin haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, lo que le espera es una horrenda expectación de fuego. Pero el que muere en Cristo, dice la palabra que ganancia es. Amén. Por eso que nosotros predicamos para compartir esto con usted, mi amiga, con usted, mi amigo, usted que no ha conocido a Cristo, para que usted se convierta a Cristo, para que usted salga de ese mundo de perdición. Vea los ejemplos que deja la palabra. Un endemoniado que dice que no vestía ropa, dice, ni moraba en casa, no tenía una casa donde vivir. A este hombre los demonios lo andaban, pero viviendo en el cementerio. Dice que este demonio, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Por qué? Dice que porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el espíritu inmundo le decía que ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Pues dice la palabra que hacía mucho tiempo que se había apoderado de este hombre el espíritu inmundo. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Tremenda la condición, ¿verdad? Como describe Lucas que este endemoniado lo amarraban con cadenas, con chacos y nada, las rompía. Y dice que le preguntó a Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Aleluya, gloria a Dios. Vea usted que el ser humano, entre más se pervierte, entre más cosas malas hace, más demonios va acumulando en su vida. Si le gusta tomar, si le gusta oler cocaína, si le gusta el crack, si le gusta la heroína, la morfina, las pastillas, si le gusta la masturbación, si le gusta el fumar marihuana, si le gusta violar, si le gusta secuestrar, todos esos son malos espíritus que están dentro de su vida. Amén. ¿Me está escuchando, amiga? Mi amigo, todos esos son malos espíritus que están morando dentro de su vida. ¿Por qué es lo que pasaba con este endemoniado? Por eso es que él no estaba en sus cabales. Por eso es que andaba desnudo. Por eso es que andaba, no estaba cuerdo. Estaba loco, porque así lo traían los demonios. Y así hay muchas personas en el mundo que los demonios controlan su vida. Es triste y lamentable decirlo, pero así está la humanidad. Así está la mujer, así está el hombre. Todo por darle el placer a la carne.
Pero vea la pregunta pero vea cómo los endemoniados le dicen a Jesús en el versículo 31, y le rogaban que no los mandase al abismo ese. Amén. En el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos también nos habla sobre el mismo Evangelio. En el capítulo 5, voy a leer del versículo 10 hasta el 16. Dice que, y le rogaban muchos que no le enviase fuera de aquella región. Ahora, Marcos está diciendo que no los mandase fuera de aquella región. Pero Lucas está diciendo que no los mandase al abismo. Dice, estaba ahí cerca, dice, del monte un gran hato de cerdos. Paseando y le rogaron, los demonios le rogaron, todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Verdad? Lo mismo dice en Lucas, con la única diferencia que aquí los demonios están clamando que no los expulsara fuera de la región de los gadarenos. Ellos querían quedarse localmente. Amén. Entonces, y Jesús dice, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron, dice, en los cerdos, los cuales, dice, eran como 2000. Note usted que en el libro de Lucas el escritor no revela esto, la cantidad de cerdos, no revela cuántos eran. Nomás dice que era un hato de cerdos, pero Marcos está siendo más específico y diciendo que eran 2000 cerdos. Entonces, imagínense, 2000 cerdos eran 2000 demonios que tenía este endemoniado gadareno. 2000 demonios tenía esta persona dentro de su vida. Tremendo, ¿verdad? Y el hato dice que se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado y en sus juicios cabal, dice, y tuvieron miedo, dice. O sea que cuando aquellas personas vinieron, dice que ellos vinieron a Jesús, dice, y ven al que había sido atormentado, dice, del demonio, dice, y este hombre ya estaba sentado, dice, vestido y en su juicio cabal, dice, y tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo reprendió a esos demonios, que eran 2000 demonios que estaban dentro de este muchacho, dentro de esta persona, de este gadareno. Es para que usted, mi amigo, usted, mi amiga, se dé cuenta que los demonios son real, son espíritus inmundos sin cuerpo, que ellos no pueden vivir sin cuerpo. Ellos anhelan estar dentro del cuerpo de un ser humano. Es como ellos descansan, torturándolo, acabando con su vida. Porque es lo que expone la palabra, que este hombre caminaba desnudo, dormía, dice la palabra, en los cementerios. Lo amarraban y reventaba las cadenas, dice. Y se cortaba el solo.
esa es la manera como los demonios pueden reposar cuando están dentro de la vida de los seres humanos. Amén. Ahora, toda persona que no ha venido a Cristo tiene demonios en su vida. Por eso es que usted no puede controlar su vida. Por eso es que el homosexual no puede dejar el homosexualismo. Uno, porque le gusta por los deleites de la carne. Y cuando practicó esto, pues llegaron demonios a su vida. Como le estaba explicando, entre más cosas usted hace, ahora si usted comete homicidio, ese es otro mal espíritu de homicidio. Y así sucesivamente, según lo que el hombre va incrementando, así van llegando demonios a su vida. ¿Por qué cree que hay mucha gente que termina suicidándose? Las que trabajan en las prostitutas, las que trabajan en la pornografía. Estas personas terminan suicidándose, estas jovencitas. Su vida es de 25 a 30 años y terminan suicidándose. ¿Por qué? Por los demonios que habitan en su vida, por las lujurias. Porque tienen que alcoholizarse, tienen que drogarse para poder ejercer ese trabajo en el que ellos se han metido. Trabajo inmundo. Y así es con todas las demás personas, ¿verdad? Según lo que el ser humano practica, así es. Amén. Entonces, este es un punto, esto es algo bien importante que nos está informando el Evangelio de Marcos, que eran 2000, dice que eran como 2000, dice, o sea, 2000 cerdos. Y esta legión, pues un demonio para cada cerdo. Entonces, volvamos al libro de Lucas, porque el libro de Lucas, en el capítulo 8, en su versículo 31, dice: y le rogaban que no los mandase al abismo, le está diciendo la legión de demonios. Y comienza lo que acabamos de ver. Y había allí, dice, un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, dice, y le rogaron que los dejase, dice, entrar en ellos. Y les dio permiso. Hasta eso necesitan los demonios, necesitan permiso de nuestro Señor Jesucristo para poder ingresar hasta en los animales. Por eso que un cristiano verdadero no puede ser poseído por un demonio. Amén. Porque por eso es un cristiano que está viviendo la palabra. No puede, el demonio no puede entrar porque está Cristo en nuestro corazón. Amén. Van a tratar de llegar, van a tratar de regresar, porque la misma palabra lo dice, que el espíritu inmundo que regresa a su casa, dice. Allá anda chequeando a ver cómo está, a ver si ya se cayó de la obra. Tremendo. Por eso es importante que nosotros estemos siempre luchando por nuestra salvación, siempre escudriñando la palabra, siempre alimentándonos espiritualmente. Amén. El Señor mismo lo dijo: velad y orad, dijo, para que no caigáis en tentación, dice la palabra. Muy importante que el cristiano preste tiempo para meditar en la palabra. Sí, va a la iglesia, qué bueno, pero en la iglesia se hace de mucho, de todo un poquito. En la casa tenemos que hacer el tiempo, apartar el tiempo para leer la palabra. Amén. Entonces continuemos, porque este es un tema un poco extenso. Dice que y les dio permiso a los demonios que entrasen en el hato de cerdo, dice. Y los demonios saliendo del hombre, dice,
entraron en los cerdos. Y el hato, dice, se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó, dice. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron, dice, al hombre de quien había salido los demonios, dice, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Está hablando de los que apacentaban los cerdos. La gente curiosa regresó, porque nadie se le podía acercar a este endemoniado. Pero cuando ellos regresaron, veamos el cambio que hace Cristo cuando llega a nuestra vida. Amén. Es algo bien bonito, bien hermoso, porque el cambio viene de adentro hacia afuera. Hay muchos escribas y fariseos en este tiempo que ellos quieren vivir, pero de apariencia. Ellos quieren nomás cambiar de afuera poquito, pero por dentro siguen siendo los mismos hombres mañosos. Por dentro siguen siendo las mismas mujeres peleoneras, las mismas mujeres chismosas, las mismas mujeres que siguen amando las cosas que están en el mundo. Amén. Pues la misma palabra dice que por sus frutos, dice, los conoceréis. El cristiano por sus frutos se conoce. No puede, dice, el árbol malo dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. O da el árbol bueno buenos frutos, o da el árbol malo malos frutos. O somos de Cristo, o somos del mundo. Amén. Tenemos esa decisión. Pero yo he decidido seguir a Cristo. Amén. Desde que el Señor me llamó, estoy luchando. Porque esta es una lucha que se lleva día a día. Amén. Llegamos a Cristo, nos convertimos a Cristo, renacimos de nuevo, nos bautizamos, pero eso no lo es todo. Ahora a luchar, porque dice la palabra que porque el enemigo anda como león rugiente, dice, viendo a quién devora. Tremendo. Entonces, por eso que nosotros tenemos que estar siempre alerta, siempre despierto. Amén. Escudriñando la palabra, y es la mejor manera como el cristiano se mantiene fortalecido. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero cuando yo leo la palabra, yo siento la diferencia. Porque se fortalece el alma, se fortalece el espíritu, se fortalece. Aparte es si usted tiene un altercado con alguien, usted tiene cómo defenderse. Usted sabe palabra, usted está comiendo palabra. Usted va a avergonzar a este hermano hipócrita, a esta hermana hipócrita que profetizan que siguen a Cristo, pero con sus hechos lo niegan todo. Amén. Dice la palabra que y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. O sea que esta gente, al ver cómo cuando encontraron al endemoniado ya con su ropa en sus juicios cabal, dice, en sus 5 sentidos, ya el hombre estaba normal, tuvieron miedo, pero miraron el cambio que Cristo había hecho en él. Amén. Porque es lo que hace el Señor en la vida del ser humano. Nos cambia. Es algo bien hermoso. Y el Espíritu Santo es el que nos va guiando y nos va dirigiendo. Pero eso si permanecemos en la palabra. Cristo dijo, si permanecieres, si guardares mis mandamientos, dijo,
seréis verdaderamente mis discípulos, dice la palabra. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. Amén. Permanecer en la palabra, no nomás predicarla, no nomás leerlas. Tenemos que esforzarnos por vivir la palabra día a día. Tenemos que mantener esa relación con el Señor. Porque eso es personal. Amén. Dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Mira cómo es la gente malagradecida. Dijeron, no, este hombre vino y nos mató a 2,000 cerdos. ¿Cuánto dinero nos perdimos ahí? Dijo aquella gente. Les importaba más el dinero que el bienestar del endemoniado. Les importaba más lo material que su prójimo. Pero así es el ser humano, que está afanado en lo material. Pero qué recompensa, dice la palabra, va a tener el hombre, dice, si granjeare todo el mundo, dice, y perdiese su alma, dice la palabra. Amén. Nosotros que hemos conocido a Cristo, sabemos que es necesario trabajar, pero hermanos, tiene que siempre estar ese equilibrio, ese balance, no solo el trabajo. Hay que buscar de Dios. Ya pues Cristo está cerca. Amén. Según se mira cómo van las cosas, el Señor no tarda en venir. No tarda en venir. Así que tenemos que estar siempre velando y orando, cantando. Donde quiera que andemos, tenemos que cantarle al Señor. Le servimos a la materia con nuestros miembros, pero con nuestra mente tenemos que estar adorando al Señor. Amén. Dice que entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, dice, entrando en la barca, se volvió. Tremendo, porque nuestro Señor Jesucristo no pudo hacer más milagros ahí. La gente se lo impidió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Vea usted cómo tremendo, ¿verdad? Porque cuando nosotros ya probamos de Cristo, cuando el Evangelio verdaderamente ya entró en nuestra vida, nosotros ya no queremos nada con el mundo. Amén. Hay un corito que es bien hermoso que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¡Aleluya! Cristo vive. Y a su nombre, gloria. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. Amén. Dejar el mundo atrás. Entonces dice que el endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Vea usted cómo este hombre, el comportamiento de él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Por qué? Porque
los ciudadanos gadarenos no le permitieron al Señor seguir. Le dijeron que se marchase. Amén. Pero el gadareno quería seguir a Cristo. El gadareno quería irse con el Señor. Es que vea usted, cuando Dios llega a nuestra vida y cuando el Evangelio entra en nuestra vida, esta es la manera como nosotros queremos estar con Cristo, sirviendo a Cristo. Amén. Porque hay personas que están en la iglesia, escuchan el Evangelio, pero el Evangelio no ha entrado en ellos. Ellos están en el Evangelio, pero el Evangelio no ha entrado en ellos. Es una gran diferencia que el Evangelio entre a nuestra vida a que nomás yo esté escuchando el Evangelio. Amén. Por eso es que por su fruto se conoce la hermana y el hermano. Este hombre estaba agradecido, ¿verdad? Y quería irse con el Señor. Pero el Señor le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando, por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Es hermoso. Por eso es que nosotros nos esforzamos por predicar el Evangelio, para que usted, mi amiga, usted, mi amigo, pueda entender las maravillas que hace nuestro Señor Jesucristo en la vida del ser humano. Pero eso es si usted quiere venir a Cristo. Amén. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo es, mi amiga y mi amigo, el renunciar a todo lo que el mundo nos ofrece, renunciar a todo lo que el mundo nos da y vivir para Cristo. Amén. Bueno, mi hermano, entonces dice la palabra que los endemoniados que le rogaban que no los mandase al abismo. Amén. Ahora, el abismo podemos encontrarlo en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver, porque pues surge la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el abismo? ¿Por qué los demonios no querían ir al abismo? Amén. Entonces, vemos en el capítulo 20 del Apocalipsis y explica lo que es el abismo. Amén. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Entonces, en el capítulo 20 de Apocalipsis está diciendo qué es el abismo. ¿Eh? El abismo es algo profundo. Y ahí mismo en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 7, dice que cuando los 1000 años se cumplan, dice, Satanás será suelto de su prisión, o sea, del abismo, y saldrá a engañar a las naciones, dice, que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla,
y el número de los cuales es como la arena del mar, dice. Amén. No voy a entrar en el tema de Gog y Magog, porque ese es otro tema que me gustaría exponerlo, pero en otra ocasión. Amén. Solo quiero que veamos qué es el abismo, por qué los demonios no querían ir al abismo. Amén. Porque pero nos damos cuenta que el abismo está relacionado con la guerra. Amén. Porque el diablo va a ser atado, dice la palabra. Amén. Entonces, ahora hay otro versículo. Amén. Entonces, ese es el abismo. El abismo. Ahora vamos a ver dónde Ahora, ¿dónde está el abismo? Ok, vamos a ir al libro de Job. Amén. Así que acompáñenme al libro de Job, por favor, en el capítulo 38. Amén, gloria a Dios. Y vamos a leer un poco. Amén. Porque la Biblia habla y especifica exactamente dónde está el abismo. Amén. Entonces vamos a estar estudiando eso. Y en el libro de Job, capítulo 38, vamos a leer hasta el versículo 31. Amén. Y dice, y el tema que tiene es: Jehová convence a Job de su ignorancia. Amén. Entonces ve usted que en este diálogo que está teniendo Dios con Job, el Señor le deja saber a Job muchas cosas. Amén. Y una de esas es dónde está el abismo. Y una de esas es dónde está el Seol. Y una de esas es también habla sobre las fuentes de las aguas. Amén. Entonces vamos a comenzar la lectura. Entonces ya explicamos qué es el abismo, ¿verdad? Y con qué está relacionado el abismo. Amén. Entonces dice la palabra que ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y ahora ciñe como varón tus lomos, le dice. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Le está diciendo Dios a Job. Y dice en el versículo 4: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le está preguntando. Házmelo saber si tienes inteligencia, le dice. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, vea lo que dice aquí la palabra. Dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, le dice, saliéndose de su seno? Dice. Es una pregunta que le hace. Ok, entonces ya aquí el Señor comienza a tocar el tema de lo que estamos hablando, del abismo. Pero le está diciendo: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, saliéndose de su seno? O sea, está diciendo que el mar tiene una fuente que sale agua. Amén. Entonces yo quiero que hagamos una pausa aquí. ¿Por qué? Porque dice la palabra que
el Señor le pregunta a Job, dice, ¿quién encerró con puerta el mar cuando se derramaba, saliéndose de sus senos? Y esto a mí me lleva al libro de Génesis. Amén. Porque vea usted lo que dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra, dice. Y la tierra, dice, fíjense lo que dice, y la tierra estaba desordenada, dice. Y vacía, dice. Y dice que, y las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo. Cuando está hablando de las tinieblas, está hablando sobre los demonios. Amén. Las tinieblas. El apóstol Pablo dice, allá en los Corintios, dice que, o sea, ¿qué comparación? Sí, creo que en los Corintios dice, tiene la luz con las tinieblas, dice. Amén. Entonces, la luz representa a Cristo y las tinieblas representa el reino de Satanás y sus demonios. Que el Señor lo reprenda. Entonces dice que, y la tierra estaba desordenada y vacía, dice. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Ve usted como siempre, el Espíritu siempre ha estado en control de las cosas, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, las tinieblas siempre han estado abajo. Amén. Entonces, aquí está hablando sobre el abismo en el Génesis, capítulo 1, versículo 2. Entonces, es tremendo, porque esto se debe, o sea, cuando nosotros leemos el Génesis, nosotros que conocemos a Dios, sabemos que Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando se lee en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego en el versículo dice, y la tierra estaba desordenada. O sea, y en el versículo 3 comienza a narrar cómo Dios hizo las cosas. Amén, porque dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, dice. O sea, está narrando la creación. Pero en el versículo 2, yo siempre he dicho que es cuando cuando sucedió la caída de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Amén. Jesús se lo dijo a los discípulos, que él había visto caer a Satanás del cielo como un rayo, le dijo. Amén. Eso se lo dijo a los discípulos cuando los discípulos estaban contentos que ellos ya en el nombre del Señor Jesucristo ataban demonios. Entonces, cuando cae Satanás, él pone la tierra patas arriba. Amén. Por eso es que aquí cuando Jehová está teniendo esta conversación con Job, y le dice en el capítulo 38, versículo 8, vamos a oír, dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba y saliéndose de su seno? Le dice. ¿Verdad? Entonces, en Génesis dice que, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Mire, vayamos al libro de Ezequiel. Pero no, vayamos al libro de Isaías, capítulo 14, por favor. Amén. Isaías, capítulo 14. Vamos a leer una parte de eso porque vea lo que dice Isaías. Amén. En el libro de Isaías habla sobre cómo
perdón. Habla sobre cómo el diablo fue derribado. Amén. Dice escarnio contra el rey de Babilonia. Pero este tema está hablando sobre cómo el diablo fue derribado. Y dice que dice en la palabra en el libro de Isaías capítulo 14 en su versículo 10 en adelante, dice, todos ellos, dice, darán voces y te dirán, tú también te debilitabas como nosotros, dice, y llegaste a ser como nosotros, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusano te cubrirá, dice. Como caíste del cielo, dice, oh lucero, hijo de la mañana, dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, dice. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Entonces, en la conversación que está teniendo Dios con Job, le pregunta que ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba? Amén. Y esto se debe a la caída de Satanás. Amén. Por eso es que dice, tú que decías en tu corazón, tú que fuiste derribado, dice. Entonces cuando el enemigo es derribado, cae la tierra y pone la tierra desordenada, porque así es el diablo. Es desordenado. Por eso es que es las tinieblas. Por eso es que dice la palabra que y la tierra estaba desordenada, dice, y vacía, y las tinieblas estaban, dice, sobre la faz del abismo, dice. Amén. Entonces, y hay otro libro de la Biblia que habla sobre esto, que en el libro de Ezequiel, amén. Vamos a ir al libro de Ezequiel a leer un poquito porque y vea lo que dice el libro de Ezequiel, ¿no? Dice, en el Edén, dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, le dice, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, dice, de zafiro, carbúnculo, esmeraldas y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, dice. Tú, Jerubín, dice, gran protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, dice, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh Jerubín, protector. Se enalteció tu corazón
a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, dice. Amén. Entonces está hablando sobre la caída de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, sigamos en la conversación que está teniendo Job con Dios, amén, en el libro de Job, capítulo 38. Entonces dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, saliéndose de sus senos? Cuando puse yo, hice nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos. Amén. Le puso puertas y cerrojos. Por eso que ya en el Apocalipsis que dice, y vi que un ángel, dice que descendía de los cielos con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, dice, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor, después que pues restableció todo, ¿verdad? En la tierra y el abismo, que lo encerró, le puso, dice que le puso, y establecí sobre él mi decreto, dice, y le puse puertas y cerrojo, dice, o sea, candado, pues, y le dije, hasta aquí llegarás, está hablando del mar, y no pasarás adelante, dice, y ahí parará el orgullo de tus olas. Y le hace una pregunta en el versículo 12. ¿Has mandado tú la mañana en tus días? Dice Job. O sea, Dios está hablando sobre todo esto. Está hablando sobre todo esto, pero en el tema que tiene es Jehová convence a Job de su ignorancia. Pero en la conversación que está teniendo, el Señor le está diciendo, le está dando mucha información que concuerda con lo que estamos leyendo. Amén. Entonces le dice que has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado, dice Jehová. Y en el versículo 16 le hace otra pregunta y le dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? Le dice. ¿Y has andado escudriñando el abismo? Le dice. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto la puerta de la sombra de la muerte? Le dice. Vea cómo le está haciendo todas estas preguntas. Amén. Entonces, luego otra vez dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? Le dice. Mire, las fuentes del mar, no el abismo, ¿ok? Y también le pregunta, ¿y has andado escudriñando el abismo? Le dice, amén. Ahora la palabra nos habla, amén, en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 11, dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, dice, aquel día, dice, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, dice. Es cuando vino el diluvio, amén. Entonces, en ese tiempo fueron abiertas, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron abiertas, dice, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Amén. Entonces, son de las que está hablando el Señor aquí.
en la conversación que está teniendo con Job, donde le dice, has entrado tú hasta está hablando en plural, las fuentes, o sea que son, es más de una, las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo, le dice. Ahora, ¿cómo se crearon las fuentes? Las fuentes que fueron rotas en el día del diluvio. Amén. Porque el abismo es una cosa y las fuentes es otra cosa. Amén. Entonces, pero en el libro de los Salmos, en su capítulo 18, puede leer del versículo 12 hasta el 15. El salmista está hablando en el Salmo 18, dice que es acción de gracia por la victoria. Amén. Entonces, el salmista, cuando usted tenga tiempo puede leerlo, pero yo voy a leer del 12 hasta el 15. Amén. El salmista está dando gracias por la victoria, pero en lo que él está hablando, también dice cómo fueron creadas las fuentes. Entonces dice, en el capítulo 18 de los Salmos, versículo 12, dice, por el resplandor de su presencia, dice, sus nubes pasaron, dice, la presencia, está hablando de Dios. Granizo y carbones ardientes, trono en los cielos de Jehová. Tronó en los cielos de Jehová, dice. Y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó. Dice, y lanzó relámpagos y los destruyó, dice. Amén. Porque está hablando sobre la acción de gracia por la victoria que había tenido el rey David. Amén. Entonces dice, en el versículo 15 del capítulo 18 de los Salmos dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas. Son de las que estábamos mencionando, las fuentes del mar, los abismos. Las fuentes que fueron abiertas en Génesis. Amén. En el día del diluvio. Dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas, dice, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, dice. Pero o sea, ¿cómo cómo fueron hechos? Dice que en el 14 dice, y envió sus saetas y los dispersó, y lanzó, dice, relámpagos y los destruyó, dice. O sea que cuando el Señor lanza las saetas y los relámpagos, es cuando se crearon las fuentes de las aguas. Amén. Las fuentes de las aguas. Por eso que dice, y entonces aparecieron los abismos de las aguas. ¿Por qué? Porque por los relámpagos. Así es el poder de Dios. Entonces, es como el salmista está diciendo cómo se crearon las fuentes del mar. Que es entonces aparecieron los abismos de las aguas. Nada más que él usa otra expresión, ¿verdad? Pero está hablando sobre las fuentes del mar, que es lo que leímos en Génesis. Amén. Que habla sobre que en el año 600 de la vida de Noé, dice, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo.
Amén. Las fuentes del gran abismo. Entonces, son creadas pues por medio de los relámpagos, porque el Señor está enfurecido, ¿verdad? Y le da la victoria al rey David, porque es lo que está haciendo el rey David. Está escribiendo una acción de gracia por la victoria, dice. Entonces aquí él comienza a decirle: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Y sigue todo eso, ¿verdad? Amén. Pero no lo voy a leer porque es mucho. Entonces, volvemos al libro de Job, y está diciendo que has entrado tú hasta las fuentes del mar, dice, y has andado escudriñando el abismo. Entonces quiere decir que el abismo está en un lugar en el mar, en las profundidades del mar. Dice: te han sido descubiertas las puertas de la muerte, le dice. Has visto las puertas de la sombra de la muerte, le dice. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra, dice. Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa, dice. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, le dice. Y es grande el número de tus días. Dice, vea lo que le dice aquí: has entrado tú en los tesoros de la nieve, le dice. Has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla, le dice. Ahora, aquí está hablando sobre la guerra de Gog y Magog, porque es el tiempo de la guerra y es el tiempo de la batalla. O sea que allá en el libro de Apocalipsis habla cómo el Señor hace descender granizo del cielo. Amén. Y los hombres dicen que ni aún así se arrepintieron, dicen, de adorar a este espíritu de demonios, de ser idólatras. Y los hombres no se mueren y blasfeman contra Dios. Entonces, esto es lo que está hablando. Es el tesoro, dice: has entrado tú, dice, en los tesoros de la nieve, dice, o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, dice, para el día de la guerra, de la batalla, dice nuestro Señor. Amén. Entonces es como estamos comparando que el abismo viene siendo lo podemos comparar como con la guerra, la batalla, lo que va a surgir, ¿verdad? De Gog y Magog. Amén. Y le sigue preguntando y le dice en el versículo 24, en el libro de Job, capítulo 38, le dice: ¿por qué camino se reparte la luz y se aparece el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al tiburón, le dice, y camino a los relámpagos, le dice, y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, dice, sobre el desierto donde no hay hombre, le dice, para saciar la tierra desierta e inculta, le dice, y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre?, le pregunta, ¿o quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién las engendró? Y en el versículo 30 le dice: las aguas se endurecen a manera de piedra y se congelan la faz del abismo, dice. Fíjese. Entonces, vamos a detenernos aquí un momento, ¿ok? Porque en el capítulo 38 de Job, en su versículo 30, el Señor está siendo bien específico. ¿Dónde es que está el abismo?
Dice, las aguas se endurecen a manera de piedra, dice, y se congela la faz del abismo. Amén. Entonces nosotros podemos ver que en el polo norte, ¿verdad? El polo sur es donde nieva más. Hablando ya terrenalmente, ¿verdad? Es donde se hacen los témpanos de hielo. Entonces, el abismo se encuentra en una de esas dos localizaciones, ya sea en el polo norte o en el polo sur, donde nieva, porque lo está describiendo, donde las aguas se endurecen a manera de piedra, dice. O sea, está hablando de los témpanos de hielo, y se congela la faz del abismo, dice. Y el abismo está debajo del mar, porque la compuerta que el Señor le puso. Amén. Entonces el abismo es un lugar donde los demonios, la legión de demonios, los gadarenos, no querían ir, ¿verdad? Porque es un lugar de prisiones oscuras, donde están encarcelados los espíritus, los demonios. Amén. Ahora es donde está el abismo. Amén. Entonces aclaramos eso. Y dice que, ahora yo quiero regresar un poquito aquí al versículo 16, de ahí mismo donde estamos en Job, capítulo 38, versículo 16, y le dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? Le dice, ¿y has andado escudriñando el abismo? Y le dice, te han sido descubiertas las puertas de la muerte, le dice, y has visto las puertas de la sombra de la muerte, le dice. Ahora, según el ser humano, hay el ser humano ha descubierto en los 5 océanos que existen en el planeta Tierra. El ser humano ha descubierto los lugares más profundos en diferentes lugares del mundo. Amén. Y y ellos han indagado, han medido la profundidad que hay en esos lugares, que vendrían a ser las fuentes del mar, o sea, las fuentes del abismo, amén, las que fueron rotas en el diluvio. Entonces yo me detuve a hacer estuve leyendo y estuve investigando en el internet sobre esto, y le voy a leer algo, ¿ok? Dice, estamos hablando humanamente, amén, porque el Señor pregunta, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? Le dice, y has andado escudriñando el abismo, le dice. Pero también ahí le dice, te han sido descubiertas las puertas de la muerte, dice. Has visto las puertas de la sombra de la muerte, le dice. O sea que también quiere decir que o sea, el Seol está allá abajo, ¿verdad? En la tierra, ¿verdad? Pero está a un lado donde está el abismo. Amén. Es otra casa, ¿verdad? Pero está a un lado. Es donde van toda la persona que muere hoy en día y se va sin Dios y sin esperanza. Es donde termina en el Hades, en el Seol, en el sepulcro. En el sepulcro. Amén. Entonces es donde muere la persona que va sin Dios y sin esperanza.
Entonces, el Señor está comparando todo esto porque está cerca, pues. Dice, has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Y ahí mismo le hace la otra pregunta. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? Le dice. Y has visto las puertas de la sombra de la muerte, le dice. Amén. Entonces, cuando hablamos de las fuentes de las aguas, las que fueron rotas en el día del diluvio, porque dice las fuentes de las aguas fueron rotas, dice, en aquel tiempo. Dice. Ahora esto yo lo escribí y lo voy a leer, amén. Dice, el hombre ha descubierto, dice, los 5 puntos más profundos de los océanos de la tierra. Ahora dice que el conocimiento del fondo marino que se tiene actualmente es escaso, dice, hasta el día de hoy, porque aún no han podido, dice, inspeccionar con tecnología moderna, dice, el 80% del fondo del océano. Amén. Dice, para conocer con mayor exactitud las características para tratar de esclarecer las incógnitas y de precisar datos exactos. Amén. ¿Por qué? Porque el mar es bien inmenso. Entonces, pero el hombre de dinero han hecho expediciones, porque créanme que el ser humano está más sabedor de las cosas de la Biblia que probablemente es que nosotros, porque ellos ¿para qué andan ellos indagando en el fondo del mar? Porque pues ellos también han leído la palabra. Amén. Entonces dice que ahora el hombre se ha dedicado a hacer expediciones, dice, al fondo del mar, que se llaman Expedition 5 Deep. Expedition 5 Deep. Así se llama la expedición que hicieron en el 2019. Que han, dice, mapeado con la técnica más desarrollada, dice, las mayores depresiones del fondo marino, dice, en los 5 océanos. ¿Ok? Y se los voy a leer los 5 océanos. Océano Pacífico, Océano Antártico, el Índico, el Ártico y el Antártico. Amén. Y dice que ahora le voy a decir de cada océano la profundidad que tiene cada océano. Dice que el Océano Pacífico mide de profundidad, tiene 10.924 metros. Y ellos le llaman el abismo de Challenger, que está ubicado por el lado de Japón. Ese lugar más profundo de todos los abismos que ellos han encontrado, de los 5 océanos. 10.924 metros de profundidad. Y dice que el océano Atlántico es el lugar más profundo, dice, y está en la fosa de Puerto Rico, que se llama Abismo Brownson. Entonces el océano Atlántico, que está cerca ahí de Puerto Rico, otro, ¿cómo le explico? Perdón, aquí lo tengo. Y mide 8.378 metros de profundidad. Y se dice que este es el más en la zona latinoamericana, en la zona, si vamos a decirlo así, latinoamericana, este abismo es el más profundo en el océano. O sea que el océano Antártico
el lugar más profundo está en la fosa de Puerto Rico. En las áreas de Puerto Rico está el lugar más profundo del mar, de donde nosotros vivimos, ¿verdad? Venimos, perdón. Y que se llama Abismo Brownson. Dice, y está el otro que es el océano Antártico, es un lugar más profundo, perdón, el océano Índico, dice, la profundidad del abismo es de 7.187 metros, y está localizado por Australia, y se llama, ese abismo es el sin nombre. Ahora dice que está el otro océano que es el Ártico, y el lugar más profundo del abismo y se llama Molly, con una profundidad de 5.555 metros de profundidad. Y está otro 5.055. Ahora este abismo está como arriba, allá por donde está Rusia, en el océano Antártico. Ok, entonces, el océano Ártico. Y el océano Antártico, el abismo se llama Factorian. Y el punto más profundo es de 7.432 metros de profundidad. Pero está como por África. Está este abismo Factorian. Esos son los 5 océanos que el hombre ha... Esto no es muy vieja esta información. Esto ellos lo recopilaron en el 2019 cuando hicieron esa expedición Five Deep se llama. Entonces podemos hacer una idea de dónde están las profundidades, las fuentes del mar, ¿verdad? Las fuentes del mar, las que fueron abiertos en el diluvio, son los lugares más, porque la palabra lo dice. Entonces, si el hombre las anda buscando, pues porque quiere saber también dónde está, ¿verdad? Bueno, hermanos, hasta aquí lo voy a dejar, y perdón porque sí se me alargó el video, ¿verdad? Pero era bastante información y pues quería compartir esto con ustedes, también un estudio bíblico. Y si usted tiene información sobre esto y me quiere corregir, pues no tenga pena en dejarme ahí abajo un texto, ¿verdad? Si usted quiere, para que pues todos podamos ser edificados. Amén. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar. Que el Señor me les bendiga y nos estaremos escuchando hasta la próxima, si el Señor nos lo permite.